El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí encontramos a Jesús, aquel que pronunció su discurso allí en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para curar los corazones heridos, dar la vista a los ciegos y proclamar la liberación a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Ahí está Jesús, llevando la buena nueva de salvación a los más necesitados, a los más marginados, como era un leproso. Un leproso era marginado, era echado fuera de la comunidad, porque era como una maldición. Se le consideraba como un hombre, una persona pecadora. Si tenía lepra era porque había pecado, porque algo mal había hecho. Había que echarlo fuera de la comunidad y mandarlo a la comunidad de los leprosos. Muchos de ellos traían campanas para que sonaran y así la gente poder mantenerse a distancia. Además, el leproso tenía que decir: soy leproso, para así evitar toda posible contaminación. A un leproso solamente ya le esperaba la muerte. Pues lo mismo, hermanos, que hacía la lepra, que es como un símbolo del pecado. El pecado nos separa de Dios, nos margina de Dios y de alguna forma también nos aleja de las demás personas. En aquel tiempo lo peor que podía pasarle a una persona era tener lepra. Nadie quería tener lepra. Lo peor que puede pasarle a un ser humano es vivir en el pecado. Y ojalá nos diéramos cuenta que es lo peor que nos puede pasar. Y así como una persona no quería adquirir la lepra, ojalá que tampoco nosotros queramos adquirir y vivir en el pecado. El pecado es lo peor que puede pasarle a un ser humano. Y lo peor es vivir en él, aceptarlo, acogerlo, vivir como si fuera lo más normal. Eso es lo peor. Tener una conciencia ya dormida, oscurecida, el ya estar adecuados al mundo, que vivamos ya acomodados en la oscuridad, en las tinieblas. Eso es lo peor que nos puede pasar. En este caso del Evangelio dice que
se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. En este caso, el leproso pues conocía su lepra, sabía que estaba leproso, la carne se le iba cayendo, se iba carcomiendo, lo iba consumiendo poco a poco. Lo mismo hace el pecado. A diferencia que el leproso se va dando cuenta, se percata, y lo más seguro es que el que está en pecado no se percata de lo que el pecado, de los estragos que el pecado está haciendo en él. El pecado, entre más permanecemos en él, nos va adormeciendo, nos va endureciendo, nos va sumergiendo cada vez más en la oscuridad, en las tinieblas, nos va separando cada vez más y más y más de Dios. En el caso del leproso, se acercó a Jesús para suplicarle, para pedirle de rodillas, se humilló para que fuese curado, para que Jesús le devolviera la salud. En el caso del pecador, no deja actuar la gracia, no reconoce su pecado. Necesitamos, hermanos, necesitamos percatarnos, darnos cuenta de la situación en la cual nos encontramos. Por lo menos el leproso se percataba de su situación y fue a Jesús a pedirle la curación, la salud. Muchos de nosotros estamos en pecado, oscurecidos, y pensamos que es lo normal, que así está bien, que no hay problema. Necesitamos acercarnos a Dios, a la luz, que nos ilumine, para que nos percatemos de nuestra situación en la cual nos encontremos. No vaya a ser que estemos peor que el leproso, no vaya a ser que estemos corrompiéndonos más y más y más, y después nos sea mucho más difícil podernos arrepentir y podernos convertir y poder clamar a Dios. ¿Cuánta gente hay que dice: yo necesito a Dios, a mí no me hace falta Dios? Creen que están bien. Es el pecado que los tiene cautivos, aprisionados, esclavizados, que ni siquiera son capaces de poder reconocer. Dicen: yo no tengo pecado, yo no he robado, yo no he matado, no le hago mal a nadie. Y por eso creen que ya están exentos, creen que están sin culpa. Necesitamos la luz de Dios, que nos ilumine y nos haga reconocer nuestra realidad. Yo creo que si la luz de Dios iluminare nuestro corazón, caeríamos también de rodillas como este leproso, pidiéndole a Dios que nos perdone. No nos sentiríamos tan limpios, tan puros, tan santos. El santo siempre reconoce su necesidad de Dios. El santo siempre se reconoce pecador. ¿Y tú, hermano? ¿Tú te reconoces pecador? ¿Hay gracia en tu corazón para poder reconocer que hay pecado en tus entrañas y que necesitas orar y clamar a Dios para poder ser limpiado y purificado? El justo, el santo, no se cansa de pedir a Dios perdón, de pedir a Dios la gracia para ser limpiado, para ser purificado, para ser limpiado. Dice que Jesús se compadeció de él. Hay otras traducciones donde dicen que Jesús se enojó. Jesús se molestó, entró en ira de ver a aquel hombre, su situación, su condición, cómo estaba relegado, marginado, de lo que el pecado, de lo que la lepra es capaz de destruir a un ser humano. Jesús se duele, Jesús se enoja, hermanos. Por eso es que Él se ha encarnado. Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Él nos ama tanto que Jesús se llena de indignación, de ira, de ver la situación de tanta gente en situaciones precarias, duras, difíciles,
de enfermedad, de opresión, de pobreza y de mal. Jesús se llena de entrañas de misericordia. Claro que Jesús quiere ayudarnos, pero si no se lo permitimos, ¿cómo lo hará? Si no lo dejamos, ¿cómo Él podrá obrar y actuar? Él no puede violar sus reglas. Si tú y yo no se lo permitimos, si tú y yo no clamamos, si tú y yo no le abrimos el corazón, si tú y yo no nos humillamos como este leproso que fue y le pidió, le suplicó, se arrodilló, se humilló y Jesús le contestó. Jesús, compadecido de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Hermano, Jesús sí quiere sanarte. Jesús sí quiere perdonarte. Jesús sí quiere levantarte de tu depresión, de tu tristeza, de tu enfermedad, de tu mal. Jesús sí quiere sacarte de la pobreza, de la mendiguez. Jesús sí quiere sacarte de tu enfermedad. Sí quiere. Él sí quiere todo lo mejor. Porque de Él viene todo lo bueno. Nunca dudes. Jesús no quiere la opresión. Jesús no quiere situaciones, ¿verdad?, que te oprimen, que te dañen, que te afecten. Jesús quiere lo mejor de ti, pero muchas de las veces nosotros estamos aferrados a otras cosas. Jesús ahí no puede obrar. Si tú no entiendes, si tú no comprendes, si tú te aferras a lo que te hace daño, a lo que te afecta, por más que Dios quiera obrar y actuar, Él te respetará. Y Él esperará hasta que tú entiendas y hasta que tú luches y colabores junto con Él. Dios podrá obrar, Él podrá actuar. Si el leproso no hubiera venido a Jesús, si el leproso hubiera querido seguir con su lepra, pues Jesús lo deja, Jesús lo respeta. Pero si el leproso viene, se acerca, le suplica, se arrodilla y clama, Jesús podrá obrar y actuar. Así también con cada uno de nosotros hemos de soltar los obstáculos que tenemos para que venga una curación, para que venga una bendición. Muchos queremos ser bendecidos, pero con todo y pecado queremos que Dios bendiga el pecado. Y eso no puede ser. Tienes que soltar el pecado. Tienes que soltar los obstáculos. Lo que tú sabes que a Dios no le agrada, que Dios no quiere. Suéltalo. Suéltalo y abandónate en Dios. Él dará la paz, Él dará la salud. Él le dijo al leproso: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Inmediatamente, entre más colaboremos con Dios, Dios obrará más rápidamente. Pero si tú tardas, si tú quieres pensarlo, si tú quieres seguir acariciando el pecado, la curación se tardará. La acción de Dios se tardará. Pon todos los medios, despójate, despréndete de cosas, de personas, de situaciones, de circunstancias. Prepárale al camino al Señor lo mejor que sea posible. Y lo mismo pasará con el leproso. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Inmediatamente Dios obró, inmediatamente, rápidamente. Cuando no hay obstáculos, cuando ponemos todos los medios, Dios entra, obra gloriosamente, milagrosamente y nos da la paz y nos da la salud. Dios quiere lo mejor para nosotros. Jesús curó al leproso. Jesús también puede curarnos del pecado, de la lepra. Dispongámonos y oremos a Dios. Tal vez tú apenas acabas de encontrar la página, tengas algunos días, pues ten paciencia. Ten paciencia, ve escuchando el Evangelio y deja que Dios vaya obrando y actuando en lo que vayas entendiendo. Sé dócil. Colabora con la gracia y de seguro que la gracia obrará. Obrará. Si tal vez no ves el obrar de Dios en tu vida, pues hay que preguntarse qué está pasando,
qué está impidiendo, qué está obstaculizando que yo no obtenga la salud o la paz o tal o cual bendición. Tal vez haya un obstáculo. Trata de encontrarlo, trata de quitarlo. Y posiblemente, seguramente Dios podrá obrar más fácilmente en tu vida. Dice al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie. Porque Jesús no quería suscitar la envidia de los demás. Que dijeran, curó a este leproso. Los escribas y los fariseos estaban espiando. Jesús quería seguir su camino con libertad. Que no hubiera oposición. Dice el texto, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrecer por tu purificación lo prescrito por Moisés. Lo único que el leproso podía hacer es ir a ofrecer su ofrenda de acción de gracias, que el sacerdote que lo había sacado de la comunidad ahora comprobase que estaba sano y pudiera ser reintegrado, porque posiblemente pudieran nuevamente echarlo fuera, que él fuera aceptado, acogido nuevamente en la comunidad. Dice, pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Hermanos, este tiempo es para divulgar, para proclamar, para anunciar, para dar testimonio de Jesús. No te calles. Si Dios ha hecho una obra en tu vida, compártela, anúnciala, proclámala. Porque si algo hace falta en esta vida, en este mundo, es el dar testimonio, el ser testigos de Jesús. De que Jesucristo es el Salvador, el Mesías, el Redentor, el que quita el pecado del mundo. Él es la solución para este mundo. Él es la única salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos mediante el cual podamos ser salvados más que el nombre de Jesús. Hermano, anuncia las maravillas de Dios con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, con todo el mundo. Mándame tu testimonio. Mándame tu testimonio. Sigamos adelante, dando a conocer las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Comparte el evangelio. Compártelo con tus amigos, con tus parientes, con todo el mundo. Compártelo. Que llegue a todos los rincones de la tierra. Que todo el mundo sepa de Jesús. Que Él es capaz de curar a los leprosos, que Él es capaz de curar toda enfermedad, toda dolencia, que Él es capaz de irrumpir en nuestros corazones con toda la vida de Dios y transformar nuestros corazones, nuestras almas, todo nuestro ser. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.